Perfecto. Muy buenas tardes. Es muy repetitivo. Ya les mandé las diapositivas. ¿Sí me escuchó? Perdón. ¿Se escucha? ¿Me escuchó? Sí, ¿Me profe. escucha? Sí, profe. Perfecto. Es que escuché, era demasiado silencio Ah, perfecto, Excel. Gracias. Eh, em, Otra vez a su situación con la plataforma, resulta ser de que me cambiaron del titular de la plataforma, me quitaron la titularidad de ese módulo y se lo pusieron a mi hermano erróneamente. Entonces no pude presentarles o no les pude agregar la tarea del viernes y se las estuve entregando hasta el día de hoy. Por lo tanto, la actividad se amplía, o sea, para que sea respondida a más tardar el viernes. Son, si memoria no me falla, son dos preguntas muy sencillas, como siempre, pero por esta situación o esa vicisitud es por la cual no les pude entregar la actividad, sino en su momento ya se los hubiera entregado. Es por un lado. Por otro lado, vamos a continuar con lo que es el derecho internacional público dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Como ya les había platicado, este es un sistema bastante innovador en cuanto a la forma, bueno, innovador aquí en México, ya se está utilizando en otros lugares, pero bueno, llevamos casi 10 años desde la reforma constitucional de derechos humanos, pero hay otros países en donde ya se utilizaba e incluso ya se ha estado aplicando con ciertas innovaciones en cuanto a, pues ya no le podría llamar tercera generación, ya son hasta de cuarta generación de garantías individuales y de derechos humanos. Aquí en América Latina surgió esa ¿cómo se llama? Inquietud por parte de los países que conforman la OEA, en donde se quería establecer cuáles eran las bases de derechos humanos. Todo el mundo habla, y incluso lo han visto en otras clases, eh, respecto a cómo, vamos, les han definido qué son derechos humanos, les tratan de inculcar otros profesores cuáles son los tipos de libertades, cuáles son... Luis, bienvenido. Les dicen cuáles son los conceptos de derechos humanos, qué es una libertad, es que son, pues, para empezar, el derecho a la vida y todo lo que conlleva a que un ser humano se desenvuelva dentro de esto que le llamamos mundo. Casi nada, ¿verdad? Pero había ese conflicto de definir que vamos, de mostrarle a los ciudadanos que conforman el continente americano qué se entiende por una libertad y sobre todo que todos los estados de América que conforman la OEA querían hacer una definición general, homogénea, en donde lo que se estableciera aquí en México también se pudiera determinar qué es un derecho humano en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en fin, en todos los países que conforman América Latina. Por lo tanto, se crea algo bueno, se hace una convención. Esta convención fue llamada también Pacto de San José. Es donde ahí todos los estados empezaron a converger en cuanto a esa inquietud de tener una definición de derechos humanos. Y es gracias a este tipo de convenciones se homologan y se puede identificar. Una vez identificados los derechos humanos, se pueden incluso defender no solamente aquí en México de manera interna, sino que también a través de los tratados internacionales que se generan día con día o entre estados o acuerdos que hacen entre los estados, se tiene un panorama de qué es lo que se tiene que respetar, cuál es el piso
respecto a qué derechos se van a estar utilizando y sobre todo que se entienda a nivel, a nivel América Latina. Entonces, en esta convención se pacta, por eso el Pacto de San José, que primero se definen qué son los derechos humanos para América Latina y sobre todo se crean eh, dos organismos muy importantes, que es la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son órganos competentes para conocer asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados por las partes de la convención y regula sus funcionamientos. Es decir, primero se definió qué eran los derechos humanos, se obligó a todos los que pactaban en ese convenio que se iba a cumplir dichos derechos humanos y se iba a respetar internamente. Es lo que siempre siempre ha habido un conflicto, porque yo puedo decir, yo puedo hacer, yo como Estado puedo señalar de que efectivamente voy a cumplir con estas obligaciones, pero a la mera hora cuando lo aterrizan a su ordenamiento interior, pues simplemente no lo hacen o no cumplen con la misma. Por lo tanto, existe esta comisión que al ratito vamos a ver ciertas peculiaridades de la comisión y sobre todo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde de una forma administrativa vigila que se cumplan dicho convenio y por el otro lado son medios jurisdiccionales a través de la Corte para hacer cumplir a través de una obligatoriedad hacia los estados para que se cumpla con dicha determinación que fue avalado o fue previamente aceptado por ese estado. ¿Ok? Entonces, la Convención Americana fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es muy importante las conferencias y sobre todo que los estados vayan a ellas porque se da como que la chispa ahora sí, es la chispa adecuada en donde se da el fuego de ciertos aspectos y da pie a que se haga algo innovador. Si bien es cierto, se firmó en 1969 y México avala como tal los tratados internacionales y los derechos humanos hasta el año 2011, bueno, simplemente gracias a que se dio o que se hizo esta conferencia, repito, dio pie a esta situación donde pueden ya los estados practicar estas buenas costumbres que es la defensa de las personas a quienes están gobernando. En aquella época, si bien es cierto, se firma en 1969, no es hasta que entra en vigor en 1978, es decir, 10, bueno, o 9, no sé cómo lo pueden ver, pero entre 9 y 10 años, es cuando ya entra en vigencia. Esto porque todos los estados tratantes, eh, si bien firmaron y estaban de acuerdo con la convención, pues resulta ser de que tenían que cambiar toda su infraestructura, tenían que cambiar toda la norma interna para componerse dichas normas conforme al Pacto de San José. Por eso es que se les dio un término de gracia. De hecho, todos los tratados internacionales que ustedes revisen, siempre les van a dar como una temporalidad, sobre todo es para la adecuación de ciertos aspectos normativos que si se fueran a aplicar en ese momento, pues no cumplirían porque simplemente no está vigente algunos aspectos o algunas actividades que se tratan en el Tratado Internacional o en el Convenio Internacional. Por ejemplo, aquí en México, imagínense de buenas a primeras, se hubiera aplicado la vigencia del Tratado Internacional con Estados Unidos y Canadá, en donde automáticamente se hiciera el cambio, por ejemplo, el salario de las maquinarias, bueno, las manufactureras automotrices. Entonces, si se hubiera hecho de esa forma, pues México no hubiera podido cumplir con el tratado porque no tenían los elementos para cumplirlo. Si ahorita todavía tenemos ese problema, incluso por eso ya Estados Unidos
hizo un reclamo formal a México por incumplir este tipo de acuerdos. Imagínense en su momento que de buenas a primeras en 1969 hubieran cambiado todos y cada uno de los órganos internos, digo, las normativas internas, las hubieran cambiado, no, ni siquiera las hubieran cambiado, sino simplemente hubiera quedado vigente la conferencia. Nadie lo hubiera podido cumplir. ¿Por qué? Repito, tiene que haber un cambio radical en la estructura tanto administrativa como normativa del Estado firmante. Entonces, les dieron esa fecha de gracia, que fue el 18 de julio de 1978, en donde debimos, todos los estados firmantes, haber cambiado nuestra infraestructura y nuestra normativa, que al final de cuentas, pues, como se vio en la historia, pues nunca lo hicimos como mexicanos. Tuvimos que tener un Radilla Pacheco que nos viera ver nuestra suerte hasta el año 2011, en donde pudimos hacer esos cambios radicales. Repito, sí tardamos muchísimo, sí México ha incumplido, no estoy hablando de este gobierno, sino en todos los que han pasado. En aquel entonces fue con Felipe Calderón, en donde pues ya la olla ya había explotado y pues teníamos que cumplir sí o sí con esta norma. Los estados que han ratificado la Convención Americana es entre ellos pues todo lo que es Sudamérica. Bueno, Sudamérica me refiero a Argentina, bueno, Barbados está un poquito más arriba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, obviamente México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Todos ellos, como ya les había explicado la vez pasada, pues son como tal, tienen un corte latinoamericano. Hay algunos países que por su tipo de gobierno no pueden adherirse a la OEA, ya que utilizan el Commonwealth o tienen otro sistema político o sistema jurídico, en donde pues ya están en otro sistema, por lo tanto, pues no es posible utilizar este otro de la OEA. Asimismo, le llaman demanda, en este caso, en Venezuela, formó parte de la OEA, pero a partir del 10 de septiembre que presenta lo que se conoce como denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos ante el secretario de la organización, ¿no? Listo. Eh, Venezuela hace una denuncia en contra de la Convención Americana y, bueno, previo a, Trinidad y Tobago también realiza lo mismo. ¿Qué es esto de la denuncia? Ya ven que existe la aceptación, ratificación, puede haber una modificación en general de la convención, pero también tienen la posibilidad los miembros de la OEA de hacer una denuncia. Se refiere más básicamente a negarse ya por completo de cumplir con la convención. ¿A qué se refiere en particular? Sí, listo. Um, ya se fue. Ah, ya. El artículo 78.1 de la Convención Americana, generalmente el punto 1 significa el párrafo, señala que los estados parte podrán denunciar esta convención mediante un preaviso de un año. Cabe señalar que tal y como así lo establece el apartado 2 de lo señalado en el artículo 78 de la Convención, las denuncias no deslindan a los estados de las obligaciones contenidas en la Convención Americana en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, haya sucedido con anterioridad a la fecha a la cual la denuncia produjo efecto. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo. Eh, Hay algunos estados que simplemente dicen, no, es que ya no estoy de acuerdo. Acuérdense que, pues estamos hablando del 78 para acá, son más o menos 43 años. Y esos 46 años, pues obviamente puede haber un cambio en el gobierno o la administración federal, incluso puede cambiar el tipo de organización política, democrática, y por lo tanto
ya no es conveniente o bien ya no es posible cumplir con este tratado internacional. ¿Por qué? Hay cambios históricos que hacen que ese Estado ya no permita esta situación de estar aceptando este tipo de tratados internacionales. En lo particular se me hace muy burdo, sobre todo cuando se trata de derechos humanos, que implica una universalidad. Si estamos hablando de algo más de economía o más cultural, bueno, a lo mejor ahí sí les daría validez al respecto. Pero cuando se trata de derechos humanos y que digan, es que yo ya no quiero aceptar esta convención donde se reconocen derechos humanos, ahí es donde existe como una contrariedad y sobre todo lo que están haciendo es perjudicar a sus ciudadanos o a bueno, en este caso los gobernados. Lo que pasó en Venezuela fue exactamente lo mismo. Resulta ser de que ya no bueno, había tantas y tantas recomendaciones por parte de la OEA en contra de Venezuela, que Venezuela decidió, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo ya no voy a respetar eso, yo ya tengo mi constitución bolivariana, en donde señalo que yo en el código ya tengo todos los derechos reconocidos y por lo tanto yo ya no necesito un ordenamiento exterior, que me se tratado internacional, que me obligue a cumplirlo. Yo ya tengo mi constitución, yo ya dije que son mis derechos humanos y por lo tanto yo denuncio, es decir, no es que no lo puedo llamar se llama denunciar, pero técnicamente sería una renuncia a ser miembro de esta convención. Y por lo tanto, no permito ya más algún tipo de notificación o aviso por parte de la OEA, perdón, respecto de la convención o las recomendaciones que le están dando por ciertas violaciones de derechos humanos. Actualmente, pues si ya saben, si estamos hablando del 2012, para ahorita que estamos allá en el 2021, perdón, eh, pues ustedes sabrán o han visto en las noticias cuántas violaciones de derechos humanos no han existido, no solamente en Venezuela, obviamente existe en todo el mundo, pero digo en todos lados, pero en particular el hecho de que se haya eh, eximido de las responsabilidades de la convención y todavía sigue habiendo este tipo de problemas allá en el país, pues implica que no le fue muy bien el hecho de que se saliera. O incluso para los ciudadanos de este país, pues no les benefició en absoluto que se pudieran salir. Porque el hecho de que se salieran de esta convención implicaba que los ciudadanos no podían ir ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presentar sus quejas o agravios en contra o por violaciones de los mismos. Respecto a Trinidad y Tobago, surgió una situación en donde internamente se permitía todavía la pena de muerte. Entonces, al momento de que se hace el cambio, bueno, no se permitía como tal la pena de muerte. Pasa un gobierno en donde se establece dicho castigo y al momento de que es incompatible el tratado o el pacto de San José con la normativa interna, lo que hace Trinidad y Tobago es escindirse o en este caso denunciar, es el término correcto, denunciar la convención y ya no cumplirla. Respecto a lo que dice el artículo 78, dice básicamente de que si hubo alguna violación previa a la renuncia o a la denuncia de la convención, ese hecho previo a la denuncia se va a tratar hasta que se concluya dicho caso. Posteriormente, supongamos que hoy ha sido, aquí dice que, supongamos que esa violación de algún derecho humano fue, no sé, el 12 de septiembre no, el 12 de septiembre, sí, de 2013, entonces, eh, a partir de ahí ya no tiene ninguna atribución la Corte Interamericana para sancionar posiblemente al país que haya incumplido esta convención. Como ya, como ya se dio ¿cómo se llama? La prevención, entonces ya no debe haber ninguna posibilidad por parte de la Corte Interamericana
de aplicar la convención en contra, en este caso, de Venezuela. Así también pasó con Trinidad y Tobago. ¿Okay? Bueno, la Convención Americana consagra en su primera parte la obligación de los estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Sí? Gabriel, bienvenido. Ya me perdí. Así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarios para hacer efectivo el goce de tales derechos. Aquí lo que importa o lo más relevante es de que todos los integrantes o miembros que firmaron y ratificaron la Convención Americana están obligados a hacer los cambios necesarios en su vida interna para demostrar y respetar los derechos y libertades. No solamente era respetarlos, sino también informar a la sociedad que eso ha sido muy criticado a todos los países, y no solamente a los países, sino también en general a todas las instituciones, porque si se fijan, siempre nos muestran o siempre hay una información parcial de ciertos derechos. Ustedes tienen la posibilidad como ciudadanos de que si por alguna razón hay una violación de derechos humanos, ustedes pueden aplicar la impartición de justicia. El problema es de que nosotros ignoramos, no, como abogados, sería algo un poquito, pues no de enojo, pero más bien, si ustedes como abogados les faltara este conocimiento, imagínense a todos los demás, a todos los ciudadanos que no tienen referencias normativas como ustedes, terminando este cuatrimestre, ustedes van a ser expertos en materia de derecho en general. Imagínense a una persona que ignora lo que le estoy diciendo, lo que le estoy explicando. Va a haber un momento en donde pues va a seguir en la ignorancia y sobre todo no podrá ejercer sus derechos. Aquí cuando se hace la Convención Americana, lo más importante era de que todos los estados informaran, explicaran sobre todos los derechos que tienen aquellos ciudadanos por el simple hecho de serlos en su país. Aquí en México nomás lo decía de una manera general en su artículo primero, pero la verdad es de que este, vamos, todas las autoridades se tienen que decir qué es lo que pasa. No sé si han visto algunos comerciales, son muy poquitos, pero cuando los vean, se van a dar cuenta. Señalan que uno tiene derecho a estar informado respecto a sus garantías como trabajadores, como empresas, como en materia penal deben estar informados de cuáles son los derechos que deben de tener todas las personas para que no sean detenidas ilegalmente o de manera autoritaria. Vamos, tiene que haber suficiente información para que todos sepamos qué es lo que debemos de hacer en caso de. Eso nunca pasó o bien no ha pasado lo suficiente como para que todos estemos eh, en, esa, en ese caminito. Vamos, no hay forma o no ha habido forma de que todos conozcamos todos nuestros derechos. Y eso ha incitado hasta cierto punto a que exista cierto tipo de corrupciones en por parte de algunas autoridades, no, repito, no solamente de aquí en México, sino a nivel Latinoamérica. Y eso, pues da pie a un mal manejo en cuanto a ya sea gobierno o bien al mal manejo en una sociedad. Entonces, de todo lo que les acabo de decir, todo esto está en la primera parte de la Convención Americana. Toda la estructura de la primera parte corresponde a cómo es que tienen que los estados hacer las modificaciones debidas a su ordenamiento interno. Posteriormente, no vamos a ver todas, obviamente, porque es exageradísimo bueno, no tan exagerado, pero sí está muy, muy amplio. eh, no solamente los artículos, sino los derechos que de él devienen de todas las personas que se encuentren o que formen parte de los miembros de los estados de la OEA. Entre ellos está primero el reconocimiento de la personalidad jurídica. Ustedes por el simple hecho de ser,
ustedes siempre van a tener ese reconocimiento. Vamos, el ser es importante. Anteriormente, pues si ustedes ven la historia, los esclavos no tenían esa personalidad, eran objetos. Y, o algunos en particular, sobre todo en el siglo pasado, eran bienes, las personas eran bienes. Imagínense ese concepto, ustedes no podían ser, eran solamente algún objeto que otra persona podía desechar, quizás, o bien dejar ahí en la soledad. Gracias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se le da esa importancia de convivir y sobre todo de ser iguales como personas, como seres vivos. Y eso da aliento a que se erradicara todo lo que se conocía como esclavitud y servidumbre. La servidumbre como tal es de facto una esclavitud. Si bien es cierto, se reconoce una persona como ser humano, eh, la verdad es que la utilizan para el trabajo y los forzaban en algún momento de la historia, forzaban a las personas a trabajar como máquinas. Sí, sí te reconozco, sí, sí te doy un sueldo, pero el sueldo que te voy a dar y las condiciones en que te voy a dar el sueldo son raquíticas o demasiado inhumanas o infrahumanas. Por lo tanto, también se desecha ese concepto o vamos, se erradica o se trata de erradicar el concepto de servidumbre y esclavitud. Obviamente, pues tenemos el derecho a la vida y aquí es donde existen algunos estados en donde eh, hay una controversia porque el derecho a la vida eh, implica no solamente con la pena de muerte, sino de manera inicial, por decirlo de una manera, de la vida. ¿Desde qué momento se puede concebir la vida? En algunos estados se interpreta desde la concepción, en otros estados se interpreta a lo mejor a los 12 meses, como es en la Ciudad de México y en otros estados de aquí de la República. Entonces, ese tipo de flexibilidad era lo que suponía que en algunos estados estuvieran en contra con algunos tipos de derecho. Por ejemplo, en Venezuela, algún tipo de integridad de persona o bien algunos conceptos como el de legalidad fueron los detonantes de que hicieran esa denuncia en contra de la UE. Aunque generalmente, bueno, lo que pasó, entre otras cosas y de manera diplomática, fue de que había mucha intervención de otros estados respecto a la autodeterminación del Estado venezolano y por lo tanto por eso se salieron. La verdad es que había un sinfín de situaciones por las cuales que no querían formar parte de la OEA, bueno, en este caso de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. También está el derecho a la integridad personal, es decir, nadie te puede mutilar, nadie te puede, anteriormente no sé si se acuerdan, creo que incluso hay una película que se llama La Letra Escarlata, en donde a nadie le podían estigmatizar respecto de una situación. Si una persona era condenada, por ejemplo, a una pena corporativa, o una pena corporal, perdón, en materia penal, no se le podía llamar ya ex convicto o darle ese concepto. Y por ejemplo, gracias a esto, pues ya en algunos lugares ya no se pide lo que es la carta de no antecedentes penales. ¿Por qué? Porque si ya cumplió con la pena, pues porque tendría que seguir con ese estigma ¿cómo se llama? En papel. Entonces, también está obviamente la prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal. Siempre hay el bemol de que si bien existe la libertad personal, no tiene que interferir con un tercero. Así también el principio de legalidad y retroactividad, no en perjuicio del reo, derecho a la indemnización. No la empezamos a ver en México, sino hasta, híjole, a principios de este siglo, empezaron a ver como este tipo de situaciones, cuando realmente en algunos otros estados ya se ha estado utilizando. También la protección de la honra y de la dignidad. Este también es otro tema que generalmente es complicado porque en algunos estados la definición de honra y dignidad implica una situación
y en otros estados implica otra situación. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes ya no existe en materia penal aquellos tipos penales correspondientes a la protección de la honra y de la dignidad. Eso ya no existe aquí en Aguascalientes por, porque era muy difícil de comprobar. Sin embargo, gracias a este derecho, se puede derivar de, por ejemplo, el derecho a la, ¿cómo se llama? Bueno, el derecho a la réplica. Cuando alguien, por alguna razón, te difama o bien señala algo que realmente no es, gracias a este derecho ustedes tienen la posibilidad de pedir esa réplica para poder defenderte. En ocasiones ha pasado, y sobre todo en el periodismo, en donde te ponen así en 8 columnas a una persona que quizás estaba en algún proceso, pero resulta de ser de que al final de ese proceso, pues se determinó que no era culpable al respecto. Sin embargo, en el periódico sí te ponían así hasta en un titular de 8 columnas, que esta persona es ladrón o asesino, vamos, todo ese tipo de situaciones, eso degrada lo que es la honra y la dignidad de una persona. Y gracias a este derecho a la réplica, pues se puede resarcir, si se puede decir de una manera, este tipo de derechos que fueron violentados. Así rápidamente, la libertad de conciencia y de religión, ustedes pueden elegir qué religión profesar, o bien o no profesarla, la libertad de pensamiento y de expresión, la de rectificación o respuesta. De rectificación o respuesta va encaminado muchas veces en que las autoridades como tal, las autoridades administrativas, se equivocan en su actuar como servidor público en algunos o como autoridades administrativas, y se tiene la posibilidad de rectificar dichos errores. Claro ejemplo, cuando alguien le ponían, bueno, en el acta de nacimiento, el juez de lo civil le ponía algún nombre que la verdad es que no tenía nada que ver con lo que había pedido alguno de sus padres. O bien, ¿sí? ¿No? Mande. Y que no llame un rato. Bueno, Llévense. ¡Ey! ay, silencié el. Ahorita que me pida que le vuelva a poner el micrófono, porque se está escuchando muy fuerte. Sí, cuando hay algún error por parte de la autoridad y necesitan obviamente una rectificación de nombre, o bien el estado civil, o alguna situación que, repito, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Así también las autoridades, pues en algún momento pueden equivocarse, pero para eso está la rectificación. Hay algunas situaciones en donde, híjole, sí, en algunos estados sobre todo no se permitía esto. O sea, lo que decía incluso el acta de nacimiento es lo que seguía. O sea, el MA punto en algunas personas, o el de Guadalupe era LPE, y punto, era su nombre. Y obviamente era un error por parte del registro civil. Sin embargo, pues gracias a esta situación, pues esa persona se le podía poner, se quedaba con ese nombre. Afortunadamente ya existe esta posibilidad de rectificar. Y también lo de respuesta. En algunas ocasiones, ustedes tienen el derecho a pedir, vamos, ustedes como litigantes, todos los días a partir de que empiecen a litigar, ustedes van a estar aplicando el artículo 8 constitucional prácticamente todos los días, que es pedirle al juez de que continúe con un proceso civil, un proceso mercantil, fiscal, etc. Ustedes van a estarle pidiendo todos los días y ellos se tienen que dar respuesta. Hay respuestas que están señaladas en los códigos, en leyes, en donde te establece cuál es el plazo máximo que te puede dar la administración. Hay algunas ocasiones en donde no se da este tipo de plazos y la autoridad a veces se tardaba meses, años en responder.
gracias al derecho, en este derecho, ustedes pueden, en todo caso, pedirle a un juez por omisión a la autoridad a que se le pidió que ordene, que dé respuesta a una situación. O sea, yo lo he visto mucho en materia electoral, en donde a lo mejor se tardan, vi uno que se tardaron 10 días y obligaron a la autoridad a responder en esos 10 días. Y generalmente, bueno, dentro de hay jurisprudencia en donde señala que como máximo, como respuesta, un plazo máximo a una respuesta es de 3 meses. Y eso es gracias a la Convención y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También la protección a la familia es muy importante y es gracias a todo lo que es los tratados internacionales que se ha venido moldeando este concepto. En ocasiones, no sé si se acuerden, había, había familias en donde ya estaban constituidas y si por alguna razón, bueno, hasta parece como de novela, pero es verdad. Imagínense una familia ya bien constituida, llega una persona y esa persona señala ser el padre natural de alguno de los niños. Entonces, esa familia se rompe y empieza a haber ciertos conflictos. Gracias a los tratados internacionales, yo me acuerdo de un caso en particular en donde, repito, ya estaba estructurado, ya había habido vamos, había sido reconocido por esta familia a este niño en particular, y resulta ser de que llega el padre natural y exige que se le dé la patria potestad. Obviamente, cuando llega el caso ante el juez, lo que el juez hace es, a través de la protección de derechos humanos, lo que señaló es de que como ya estaba conformada la familia y venía, o sea, vamos, se había probado de que dicha familia le estaba beneficiando al niño, el niño se tenía que quedar con la familia y quitarle la patria potestad a aquella persona que por dicha situación o por, no sé, por alguna situación de interés particular, el hecho de que se le entregara al niño implicaba una violación a los derechos de la familia en general. Por lo tanto, se deja firme en la familia y se excluye al padre natural para que no vuelva a tratar de violentar a dicha familia. O sea, gracias a esa situación permitió que se siguiera esta familia y sobre todo que es el núcleo aquí en Aguascalientes, en su constitución señala de que la familia es una garantía constitucional, bueno, constitucional en el Estado, y por lo tanto se tiene que defender. Así que gracias a esto y los tratados internacionales se defendió y se dejó en esta firme, vamos por decirlo de una familia, por decirlo de una manera, a dicha familia. También el derecho al nombre, ustedes tienen, por el simple hecho de existir, tienen derecho a no solamente tenerlo, sino también a reconstituirlo si no les apetece el nombre que les dieron. Yo afortunadamente todavía tengo, me gustan mis nombres, pero hay gente que no le gusta e incluso no se identifica por género, no se identifica con ese nombre. A lo mejor prefiere otro que vaya más ad hoc a su preferencia de género. También están los derechos de los niños. También se puede ir ante la Corte Interamericana para proteger dichos derechos. También el derecho a la nacionalidad. Aquí en México, no sé si ya les había contado, y si sí, pues creo que se lo voy a repetir. El derecho a la nacionalidad es importantísima porque también identifica a la persona. Aquí México es uno de los países más notorio el privilegio de identidad a través de sus leyes. La Ley General de Población, por el simple hecho de que se considera una persona que, vamos, si a un recién nacido o una persona que se pudiera determinar que es recién nacida, que se encuentra en territorio mexicano, por el simple hecho de ni siquiera haber sabido de que haya nacido, o sea, si no hay ningún otro dato, pero el simple hecho de que se encuentre aquí en México un menor de edad, ya con esa situación es más que suficiente para darle la nacionalidad mexicana.
Y también aquella persona que quiera la nacionalidad mexicana se le puede dar. Tenemos infinidad de recursos administrativos para darles la nacionalidad a todos los extranjeros que quieran venir. ¿Por qué? Porque México, esa ha sido su política internacional desde, es más, incluso desde Lázaro Cárdenas, donde hubo un problema allá en España con el gobierno Franco, vamos, llegan aquí a México y en México los adopta de tal manera de que se encariñen estas personas aquí en México y provocan un desarrollo económico bastante impresionante. También ese tipo de cosas también da un ganar-ganar, tanto para México como para los extranjeros que quieran tener la nacionalidad mexicana. Repito, nosotros, incluso el presidente, si él quiere, o bien si la otra persona requiere, sí, bueno, abrieron tres micrófonos. Este, ok. Si México, si el presidente quiere, puede incluso darle la nacionalidad a cualquier persona que así lo interese, vamos, cualquier persona extranjera que así lo quiera. Así de sencillo y así de fácil aquí en México es para obtener la nacionalidad. También el derecho a la propiedad privada. Ojo, aquí en México tenemos la propiedad privada, pero está constituida a través de modalidades. Recuerden que nosotros no tenemos no, vamos, sí tenemos la posibilidad de tener terrenos, o sea, tenemos territorio privado, pero recuerden que el originario es el Estado, el que tiene la propiedad original es la nación y por lo tanto nos pueden quitar en cualquier momento dichos terrenos, obviamente a través de un proceso que se llama expropiación, pero esa es la garantía en materia internacional o la garantía de derechos humanos. Nadie te puede quitarte ese privilegio de tener un terreno, salvo un proceso y un debido proceso que está establecido en la normativa interna. El derecho a la circulación y residencia con las salvedades de la seguridad y salud, derechos políticos, aquí en México ha evolucionado muchísimo a partir del 2007, igualdad ante la ley. Esta igualdad no implica como la conocen todos los estados americanos. Aquí en México, lo que también les comentaba, el concepto de igualdad no implica de que yo soy igual ante otro, sino que tenemos un concepto más de equidad. Si fuéramos iguales por posición normativa, hay algunas personas que no tienen suficiente dinero, por ejemplo, para tener algún abogado bastante reconocido, a otra persona que no siquiera tiene la posibilidad de defenderse ¿cómo se llama? En algún caso en particular. Gracias a la equidad, que es como el sinónimo que se le da aquí en México, no igualdad, equidad, se permite, hay procesos, hay, vamos, instituciones que si no tiene, por ejemplo, la persona y por escasos recursos no tiene la posibilidad de tener algún defensor, pues se le asigna a uno, o bien en materia civil, si alguien lo demanda y no tiene suficientes recursos, puede ir, por ejemplo, hay universidades que permiten esta situación y, bueno, que, vamos, que tienen una estructura para defender a las personas de manera gratuita. O bien existe una defensoría estatal precisamente para apoyar a estas personas con escasos recursos. Y también la protección judicial y desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ok? Después de todo lo que les dije, todo eso es lo que va a defender la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y sobre todo, tanto la Comisión como la Corte Interamericana van a resolver aquellos conflictos que deriven de esta situación. Ahorita vamos a ver cómo, pero como tal, vamos, son los principales órganos o los más importantes para que se pueda defender esta convención. Asimismo, la convención cuenta con dos protocolos adicionales. El primero es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derecho económico, social y cultural, y el protocolo de San Salvador, adoptado en el 88 y entró en vigor en el 99. ¿Se fijan? O sea, prácticamente les da un año, digo, 10 años para que se hagan los acomodos debidos en cada estado.
El segundo protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos fue relativo a la abolición de la pena de muerte, que fue suscrito el 8 de junio de 1990 y que se tenía que entrar en vigor antes del 99. Y fue cuando Trinidad y Tobago fue cuando dijo, no, ¿saben qué? En esto en particular yo no puedo yo no puedo estar de acuerdo porque mi estructura interna no me lo permite. ¿Ok? Alguien que me ayude, por favor, con esta diapositiva. Aquí ya me está doliendo la garganta. ¿Alguien que me ayude? Yo le ayudo. Muchas gracias. Mm, Espérate un poquito, déjalo algo grande. No te me ocupes. Para lo que sí está. Ya está. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Los estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos, los derechos consagrados en estos instrumentos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección. Asimismo, a través de este sistema se crean los órganos destinados a velar por su observancia. Muchísimas gracias, Itzel, como siempre. Este, este sistema interamericano es un mecanismo para poder, primero, garantizar a los ciudadanos de toda América, bueno, América Latina, que se cumpla con la convención y hay una constante revisión a través de la Asamblea General, pero como las asambleas generales son cada año, pues tiene que haber una estructura permanente que vaya, eh, vamos, vaya revisando de manera permanente todos aquellos casos que por el simple hecho de que se viola algún derecho humano se tenga que proteger. Es decir, van a estar encaminados estos órganos, que son dos, el de la Comisión y la Corte, van a estar revisando, vigilando, esa era la palabra, vigilando por parte de la Comisión y determinando el cumplimiento por parte de la Corte Interamericana respecto a que se cumplan con dicho pacto de San José. Bueno, el sistema interamericano se inicia formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos Humanos en 1848, pero adicionalmente el sistema cuenta con otros sistemas, otros instrumentos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los protocolos que ya les había mencionado, y también existen otros que son, por ejemplo, la de prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es muy importante y yo creo que lo voy a retomar en siguientes clases porque hay algunas convenciones que me gustaría que ustedes conocieran y sobre todo, no sé si vieron en las noticias, hay un repunte muy desgraciadamente en cuanto a la violencia en contra de las mujeres. Y nosotros como autoridad, en ocasiones tenemos que informar y sobre todo hacer patente que esa información se vea reflejado respecto a que ya se erradiquen este tipo de violencia. Desafortunadamente, aquí en México no ha bajado, al contrario, ha aumentado esta situación. Yo en lo particular lo he visto en materia política electoral, porque hay algunas candidatas que la siguen, la siguen bajando por el simple hecho de ser mujer, y eso no está permitido. Bueno, en lo particular se me hace una aberración, definitivamente, y sobre todo que es porque no ha habido todavía información generalizada en los estados
a lo mejor por costumbre, mala costumbre, para decir, no decir vicios, en donde las sociedades todavía ven de buena manera la forma en que algunas veces se trata a las mujeres. Eso ya no debe de ser permitido, y sobre todo no se ha reforzado. Y vamos, me gustaría que ustedes entendieran un poquito más de ciertas convenciones que se han suscrito por parte de México, que a lo mejor les va a servir, y les va a servir muchísimo en su actuar de aquí en adelante cuando ya sean licenciados. ¿Ok? Entonces, el sistema interamericano, perdón, de derechos humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera de ellas, su función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia. La comisión, vamos, va a ser un consultor, pero también va a ser vigilante. Ustedes, no sé si conozcan el Consejo de la Judicatura. Hay un reglamento interno, y este órgano lo que va a hacer es estar vigilando, va a decir, oye, México, ¿cómo vas en esto? Ah, vas bien o vas mal. Ah, Bolivia, ¿qué has hecho con esta situación que te dijimos que tenías que cambiar? Ah, pues ya lo estamos haciendo, fíjense, por esto, por esto, por esto. Va observando o va haciendo observaciones, y posteriormente va a estar vigilando de que se cumplan esas observaciones. Y son muy, pero muy férreos en cuanto a la aplicación de que se cumpla, mejor dicho, con esas observaciones o recomendaciones. En este caso, son los que dan esta comisión. Asimismo, por un lado, tiene competencia con dimensiones políticas, entre las cuales destacan la realización de visitas in loco, o sea, ahí se refiere a que si por alguna razón aquí en México existiera un problema de derechos humanos, la comisión viene, realiza esa verificación, y después hace una recomendación. Por ejemplo, en las elecciones pasadas estaba la Comisión Interamericana revisando el buen funcionamiento de las elecciones. Por lo tanto, vinieron observadores, estuvieron aquí el 6 de junio, y posteriormente emitieron una información o una observación respecto a cómo se llevaron a cabo los comicios. Afortunadamente nos fue muy bien en todo en general, tanto para el INE como para nosotros, y pues estuvo tranquilo. Así también, cuando se trata, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, también fueron, revisaron y se dieron cuenta de que no hubo ningún conflicto. También puede pasar en otras materias. Estoy hablando nada más de derechos político-electorales, pero puede ser, por ejemplo, respecto a la defensa de los niños. Puede haber algún conflicto interno en algún país de América, y ellos van a ir a observar para ver que se cumpla con los derechos de los niños. Si hay alguna observación, lo que van a hacer es, van a procurar dar recomendaciones para poder diluir o incluso erradicar esa situación. También, por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. Está dentro de la competencia de recibir las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones o derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto en que se cumplan los requisitos de admisibilidad. A lo mejor puede ser de que existe alguna violación de un derecho humano, pero que no sea lo suficientemente grave, o bien están en conjunto, o la situación de varios casos en un gobierno americano, que necesite la comisión de verificar de que ya se erradique esa situación. Entonces va a determinar que se hagan ciertas políticas para que se erradique dicha situación. Pero estoy hablando de un caso recurrente o habitual en algún estado. Por ejemplo, supongamos que se hable sobre trabajo de menores de 12 años, por ejemplo, en donde es algo muy concurrente, y una organización
le pida a la comisión de que evite o que trate de persuadir a este Estado para que ya no se esté dando esta situación de trabajo a menores de edad. Es un ejemplo, pero si pasa esto y cumple con los requisitos, la comisión va a vigilar, va a revisar y va a determinar. Ya no va a ser una recomendación, ya no va a ser una visita, va a ser una petición directa en donde le va a decir al Estado que deje de realizar esas actividades. Pero para ello, repito, necesita tener ciertas formalidades y esas, si quieren, las vemos después. Y también está, por otra parte, la Corte Interamericana, que es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos. A nivel internacional solamente existen 3, la de aquí de América Latina, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como dato particular, en cuanto a la Corte Europea, gracias a dicha Corte, ha habido cambios sustanciales en cuanto al derecho a la información y sobre todo a la protección de datos personales en Europa. Aquí en México y en particular en América Latina todavía nos falta un poquito, porque no ha habido como tal una denuncia en contra de ciertas, de ciertas empresas que, que utilizan datos personales e incluso se encuentran arriba en las vías electrónicas. Por ejemplo, si ustedes ponen Fidel Moisés Casarín en Google, pues me van a encontrar incluso hasta fotografías, no malas, sí, bueno, mala cara, me he fijado que es algo, pero ustedes tienen información personal que se encuentra publicada en Google. O incluso ustedes pueden tener, incluso pueden llegar a tener alguna imagen. Gracias a la Corte Europea de Derechos Humanos, allá en particular, hay un apartado en donde ustedes pueden permitir o pueden bloquearle a Google que utilice sus datos personales para que sean subidos a la página, en este caso, a los datos de almacenamiento de esta empresa. Si se fijan, pues es una empresa particular que tendría que ver en las autoridades. Aquí, en la defensa de los derechos humanos radicaba, según la Corte Europea, que no solamente las autoridades podían ejercer o se les tenía que obligar al respecto, sino aquellas empresas de gran calado o de gran o de manera internacional que siendo no siendo estados repercuta sus acciones en contra de toda la Unión Europea. Y por lo tanto determinaron de que si esta empresa violentaba los derechos humanos de las personas, como son los datos personales, pues pues tenían que establecerse a esta persona o esta persona moral como si fuera una autoridad y por lo tanto se le tenía que aplicar dichas sanciones porque incluso sancionaron a Google por esta situación y lo condenaron a presentar este tipo de formatos. Repito, aquí en México lo más que hemos llegado a hacer son 2 leyes, una de datos personales y una de transparencia o de rendición de cuentas, en donde a las personas que tienen datos particulares están obligados, no sé si se han fijado, que ponen aviso de privacidad en donde se tiene que especificar para qué quieren sus datos personales. Sin embargo, si ustedes quieren hacer lo mismo, por ejemplo en Google, pues tienen que hacerlo en estos formatos o sobre todo a través del INAI, porque no lo pueden hacer de manera directa con la empresa, a diferencia de lo que pasa en Europa. Y en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, vamos, en el continente africano, desgraciadamente, todos los días hay algún tipo de revueltas y sobre todo hay una violación, no, vamos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas al respecto de que existe esta situación muy grave en zonas marginales de todo el continente africano, en donde vamos, va llevando unas, vamos, situaciones bastante tristes
y por lo tanto se necesitaba esta corte africana, bueno, en este caso del continente africano, porque hubo y ha habido bastantes casos importantes de dichas violaciones, bueno, de violaciones de derechos humanos. Digo, está el apartheid en Sudáfrica, y a partir de ahí, pues imagínense que hay incluso países que cambian de sistema de gobierno prácticamente de la noche a la mañana, y obviamente el hecho de que haya este tipo de estos cambios, pues invariablemente va a haber algún tipo de violación de derechos humanos. Por eso es que está en esa corte. La verdad es que, por ejemplo, faltarían, ya sea de Medio Oriente o de Asia. Sin embargo, por las cuestiones o sistemas políticos o gubernamentales de estas áreas regionales, pues impiden que exista este tipo de cortes. ¿Okay? Bueno, la Corte Interamericana es una institución judicial autónoma cuyo objeto es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa. Aquí es un medio jurisdiccional. Hay una litis entre ya sean particulares, organismos no gubernamentales y las autoridades en particular. Eh, Dentro de las que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencia. No solamente van a emitir una sentencia, sino que también al momento de que se va a ejecutar la sentencia, la Corte Interamericana va a vigilar que se cumpla. Aquí en México, la primera vez, bueno, me acuerdo el de Jorge Castañeda, se dicta la sentencia y se incumple en primer término porque no se hacen las modificaciones como tal. Viene la Corte Interamericana a través de una comisión y exige a México que realice las condiciones necesarias para que se dé lo que le llamaban un medio de juicio de la protección de los derechos políticos electorales, en donde se ampliara los alcances de este medio de impugnación. Entonces viene la Corte Interamericana y exige que se cumpla y supervisa que se cumpla dicha sentencia. Y una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Estas son un poquito complicadas porque cuando llega la Corte Interamericana o le llega el caso, pues estamos hablando de que ya pasaron 2 o 3 años desde que se efectuó el caso, y por lo tanto, pues sería casi imposible llevar a cabo dichas medidas provisionales. Lo que sí puede generar son las medidas preventivas de supuestos similares, pero eso también es punto y aparte. ¿Cuáles estados han aceptado la competencia de lo contencioso de la Corte? Pues prácticamente todos los que les dije que son miembros de la OEA, salvo aquellos que no correspondan a este sistema, como son los de Commonwealth, y también Venezuela y Trinidad y Tobago. ¿Dónde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Está conforme bueno, fue en San José de Costa Rica. Fue ahí porque el 1 de julio la Asamblea General de la OEA recomendó la aprobación del ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica. Vamos, si ahí fue donde se hizo la firma del Pacto de San José, pues se les hizo de muy buena, bueno, fue muy bien recibida ese ofrecimiento por parte de Costa Rica de que fuera ahí, porque ahí fue donde se dio todo el boom de los derechos humanos aquí en América Latina. Esta decisión fue ratificada después por los estados parte en la convención durante el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en el 78. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José de Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, es decir, un año después. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana? La organización, el procedimiento y las funciones de la Corte se están reguladas en la Convención Americana.
Además del tribunal cuenta con un estatuto y un reglamento expedido por la propia Corte. Este reglamento y estatuto generalmente es autorregulada por la entidad o el órgano administrativo de justicia, de impartición de justicia, este, porque es como cualquier autodeterminación de cualquier órgano, lo tiene que realizar él, porque hay una infraestructura que se necesita a través de un presupuesto que se le da y con base a ello se tiene que ir estructurando. Por eso ellos deciden y determinaron dichos reglamentos. ¿Cómo está integrada la Corte Interamericana? Está integrada por 7 jueces de nacionalidades diversas de la OEA. Obviamente, bueno, tiene que ser como requisito que sea miembro de la OEA. O sea, si otro estado quisiera hacer, digamos que tuviera un juez, pues se vería, este, no sería aceptado porque no corresponde a le puede llamar como este club. Actualmente están varios, como 7 jueces, y como peculiaridad tenemos a un mexicano también, que es Eduardo McGregor. ¿Cómo se llama? Este juez es de nacionalidad mexicana, aunque vamos, tienen la nacionalidad, se debe entender como la Corte Internacional de Justicia, no se deben de llamar como no nacionales o no tienen algún tipo de nacionalidad porque tienen que ser neutros. Sin embargo, obviamente, pues el origen implica que pues, son mexicanos. Está Eduardo Bío de Chile, está el vicepresidente que es Humberto Antonio Sierra, está Zaffaroni, en fin, se fijan, está compuesto por varios integrantes de la OEA. Y también, así, al igual que la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, también tienen una secretaría, la cual está compuesta por un secretario y un secretario adjunto, igualito que en la Corte Internacional, los cuales dan soporte legal y administrativo a la Corte en su trabajo judicial. El secretario es Pablo Saavedra de Alessandri, de Chile, y la secretaria, que como caso particular, ha habido muy pocas secretarias, si no es que la primera, esta es la primera que me acuerdo, de Emilia Segarés, también de Costa Rica. ¿Ok? Bien, aquí está el pleno de jueces de la Corte Interamericana y si no me falla, está como de izquierda a derecha, el tercero es el mexicano. ¿Cómo se eligen los jueces de la Corte Interamericana? Y creo que con esto, pues ya casi terminamos. Nos faltan 2. El secretario general de la OEA solicita a los estados parte en la convención que se presente una lista con los nombres de sus candidatos para jueces de la Corte. Para empezar, cada estado va a determinar quién considera prudente que sea su juez. Obviamente tiene que tener todos los requisitos como fue en la Corte Internacional y sobre todo deben de tener experiencia en materia internacional y sobre todo también tienen que tener gran renombre. Tienen que ser personas reconocidas internacionalmente o bien que tenga conocimientos suficientes en materia de derecho internacional público. Pero cada estado parte puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro de la organización. Generalmente tratan de hacer como estrategia algunos estados que quieran tener algún miembro o a un juez miembro de la Corte Interamericana. Entonces pueden hacer ese tipo de intercambios. Los jueces son elegidos a título personal por los estados parte en votación secreta y por mayoría absoluta de los votos durante la Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los jueces salientes. Ellos salen de forma escalonada y ya cuando si el año que sigue ya tienen ya se tienen que ir estos jueces, en la Asamblea de la OEA es cuando se solicita esta petición de la lista de candidatos, se presentan, se hace la votación y el año en que tenga que asumir su mandato, o en este caso su nombramiento, pues ya lo van a tener
Y sobre todo, generalmente esto se hace para que en la asamblea, sobre todo de la OEA, para que todos los miembros que forman parte pues estén unidos. Imagínense que en cada uno se le pidiera fuera de las asambleas, que en cada estado se le solicitara, pues nunca iban a terminar. Y ya para terminar, el tiempo que dura el mandato de los jueces son 6 años y pueden ser reelectos. Recuerden que el otro era un poquito más. Una vez, bueno, se hace la reelección, sin embargo, los jueces que terminan su mandato siguen participando en el estudio de los casos que conocieron antes de que expirara su periodo y que se encuentran en estatus de sentencia o en estado de sentencia. ¿A qué se refiere esto? Si bien hacen el cambio, queda como una estela, por decirlo de una manera, de su autoridad como juez, y si por alguna razón tiene que hacer el cambio y todavía no se cierran los casos en donde él fue el proyectista, entonces él lo va a concluir hasta en tanto no, él lo va a concluir, y no solamente lo va a concluir, sino que también va a ser la supervisión de la sentencia que ellos hayan dictaminado. Porque imagínense que hacen el cambio y resulta de ser de que el Estado que tuvo esa situación corresponde o le corresponde al nuevo juez, pudiese haber una suspicacia respecto a la subjetividad de dicha demanda o sobre todo a la implementación de la sentencia o la ejecución de la sentencia de dicho estado. Entonces, para evitarnos ese tipo de suspicacias, lo que se hace es que aquel juez que lo proyectó y que estuvo atento a todo el proceso, aunque ya haya concluido su participación como juez, debe determinarlo y se le da chance porque así está establecido en su estatuto. También, cómo se nombra el presidente, el vicepresidente de la Corte y cuál es la duración de su cargo. Son elegidos por el Pleno de la Corte. Entre los 7 se elige quién es el presidente, quién es el vicepresidente y durarán en su periodo 2 años y pueden ser reelectos en un periodo igual, es decir, puede estar hasta 4 años. Y por último, también lo que pasa en la Corte Internacional de Justicia. Los jueces no residen como tal en su sede, en este caso en Costa Rica. Sin embargo, deben estar siempre atentos a las necesidades de la Corte. Por lo tanto, o generalmente, si bien no van a radicar siempre en Costa Rica, tienen alguna sede y sobre todo duran ahí todo el periodo de su encargo hasta, una vez terminado, pues a lo mejor se van a su estado natal. Pero el hecho de que sean nombrados como jueces y estar siempre atento a lo que le pida el secretariado, pues es mejor que se queden ahí en esta ciudad, en la de Costa Rica, y estén siempre atentos a todos los casos que les van llegando. Lo que sí es de que el presidente siempre tiene que estar permanente en sus servicios. Por lo tanto, debe de tener ahí su domicilio provisional, lo podemos llamar, pero siempre tiene que estar atento a todo lo que él como es el administrador, debe de estar siempre atento de la corte. ¿Ok? Entonces, por mi parte, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estaremos escribiendo, leyendo y viendo la próxima sesión, que es el miércoles. ¿Sale? Les recuerdo, también tenemos la tarea, ya está en la plataforma. ¿Y algún comentario, alguna duda que tengan? No, profesor, ninguna. Muchísimas gracias, Heriberto. Si no tienen ninguna, nos vemos, escribimos y oímos el miércoles. Adiós. Gracias, profesor. Luego. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, no, voy a parar la grabación.